puntualizar, creo que es muy importante que el auditorio sepa, y sobre todo porque en los mismos medios se ha manejado esto, justamente lo que me dices, Paco, no se tratan de despidos, se trata de la supresión de bases y la revocación de bases por causales que la ley del servicio civil, que regula la relación laboral entre patrón, Estado y trabajadores, conforme al derecho burocrático, es una posibilidad que se contempla en la ley por diversas causas. En este caso, cuando se estaba en el proceso de transición y antes también en el proceso electoral, el gobernador del estado, antes candidato y senador Salomón Jara, dentro de todos los recorridos, dentro de la plataforma electoral que presentó públicamente, pues estableció la revisión justamente de lo que mediáticamente, Paco, hay muchas columnas, hay muchos comentarios en medios, hay muchos comentarios y reclamos, se daba con los piñatazos, tanto de notarías, de concesiones y también de bases. Y estoy seguro que cada uno de nosotros conoce al menos a una persona que ha referido que ha comprado una base, que le han regalado una base, que ha tramitado una base, y ven en cierta manera al gobierno como una forma de sostener sus actividades. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando se asume ya la gubernatura en diciembre del 2022, el gobernador del estado puntualizó que dentro de las cosas que se habían acordado es que no hubiera más bases ilegales, más fiats ilegales y más concesiones otorgadas de manera ilegal. Y no cumplió nada Alejandro Murat, muy al estilo del papá José Murat, no cumplió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque dio fiats ilegales, dio concesiones ilegales y dio bases ilegales. Entonces partamos de esa primera premisa. No se trata de decir ya te quito tu trabajo, se trató de una auditoría documental realizada por la Secretaría de Honestidad y la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, donde derivaron 1,344 bases otorgadas de manera ilegal. Y está muy sencillo, Paco, porque mira, conforme a los convenios que se van actualizando cada año entre el sindicato y el gobierno, recuerdas que hay una negociación, y dentro de esas negociaciones, una de las cláusulas que ha venido por varios años es que son 35 bases nuevas, que las podemos, yo las entrecomillo como legales. ¿Por qué las entrecomillo? Porque tampoco la ley federal del trabajo y la ley de servicio civil dice que el patrón te avisa, pues como en esta empresa, cuando tienes una vacante le avisas al sindicato y el sindicato propone. Aquí es al revés, el sindicato llega con 35 personas más, sí o sí, aunque no las necesites porque pues está copado los espacios en el gobierno del estado. Pues bueno, si hacemos una suma de esas 35 pasándolas por legales, hablamos que en un sexenio lo máximo que pueden otorgar de bases legales son 210. José Murat, Alejandro, es lo mismo. Otorgó más de 1,600 bases en su sexenio. Partamos entonces de la idea de que hay más de 1,000 bases que fueron otorgadas sin seguir los procedimientos correspondientes. Entonces, nosotros al hacer una revisión, quiero que el auditorio sepa, el secretario de Finanzas ha puesto sobre la mesa y ha explicado cómo está el fondo de pensiones derivado justamente de este tipo de acciones. Tenemos el día de hoy, en este año, menos 800 millones de pesos en el fondo de pensiones. Es decir, lo que aportan los trabajadores, más de 200 millones de pesos, y los 600 millones de pesos que aporta el gobierno del estado, 815 millones de pesos no alcanzan para sostener los gastos que tiene el fondo de pensiones. ¿Qué se tiene que hacer? El día de hoy, cuando estamos platicando, el gobierno del estado, aparte de esos 815 millones de pesos, tiene que meter 800 millones de pesos extras al fondo de pensiones para cumplir con sus obligaciones. Y así va en creciendo. ¿Por qué? Porque del 2013 al 2022 creció el 47% el sindicato, las bases, el 47%. Pasa de tener 8,000 trabajadores a tener casi 15,000 trabajadores. Y nosotros, bueno, nos metimos en una revisión. Cuando nos dan los resultados de la auditoría a la Consejería Jurídica, pues encontramos la ruta de decir, bueno, tenemos que ir a la supresión de bases, ¿sí? Por estas cuestiones. El tema presupuestal. Quisimos en el 2023, en el primer año de gobierno, aumentar directamente el salario a los policías. No se pudo. ¿Por qué? Porque aparte la ley de disciplina financiera y la ley de contabilidad gubernamental te establece un porcentaje de gasto que tú puedes dar en servicios personales. Estaba al tope. No se podía hacer aumento directo al salario de los policías porque el capítulo 1000 que te revisa la Auditoría Superior de la Federación estaba al tope. No se podía.
tuvo que hacerse economías para en el 2024 tener salarios de policías aproximadamente de 8,000 pesos a 12,000 pesos. Policías estatales, policías bancarios industriales, los agentes estatales de investigación, los custodios también de los penales, es decir, invertirle al tema de la seguridad. Entonces, eso fue una de las motivaciones que ahora en los tribunales federales están analizando, porque hay muchos medios interpuestos en contra del decreto. ¿Qué se hizo entonces? Llegar a la supresión de bases. Y se tomó el criterio justamente de revisar cuáles de esas estaban. Y Paco, encontramos decenas de personas que en 2 años no se habían presentado a laborar. Encontramos cientos, incluso miles de personas comisionadas. Es una diferencia entre, por ejemplo, los comisionados que tiene el magisterio, que con el gran número de empleados, de trabajadores de la educación, y ocupan comisiones para labores sindicales, que es reducida, frente a miles de comisionados que tiene el sindicato de burócratas del estado de Oaxaca. Entonces, la verdad es que estábamos ante una cuestión que también emana de la corrupción, y emana de la corrupción porque también tienen que ver las dirigencias sindicales, Paco. Claro. Giovanni, hay una pregunta lógica en medio de todo esto y te la hago. Sí. Eh, ¿Por qué si fue esta rescisión con todas las de la ley? Bueno, es un decreto que termina avalando el Congreso local, terminan o resuelven reinstalar a 667 si no tenían ustedes en absoluto dudas sobre la irregularidad en que habrían incurrido estas personas? Porque sale el dirigente del sindicato de burócratas a decir que los criterios para la reinstalación de 667 personas priorizó a que estaban asignados a su área de trabajo, tenían un lugar establecido y cumplían con los requisitos del gremio. También se consideraron trabajadores en modalidades como lista de raya, contrato o nombramiento de confianza, sin importar su tipo de relación laboral. Particular atención se dio a aquellos con condiciones especiales, como quienes estaban a punto de jubilarse, trabajadores con problemas de salud, quienes recibieron preferencia para ser reincorporados. ¿Esto no lo detectaron ustedes? A ver, ahí tenemos que puntualizar, Paco, es muy buena la pregunta. Cuando el sindicato y una comisión de trabajadores que representaba a los que habían sido suprimidas sus bases, se sentaron a la mesa y nos pusimos al tamiz de la revisión de legalidad, sabían que no tenían la mínima oportunidad de acreditar el legal otorgamiento de las bases. Y entonces empezaron a pedir criterios de humanidad, no de legalidad. ¿En qué sentido? Personas, por ejemplo, Paco, que tienen 30 años trabajando en gobierno y tienen más de 50 años de edad. Sí, te vienen y te dicen a ti como medio, yo tengo 30 años trabajando de gobierno y me quitan mi base. Sí, pero no te dicen que la base se la dieron hace 3 años y se la dieron de manera ilegal. Habían sido trabajadores de confianza, habían sido empleados de contrato de confianza, pero eso no es el procedimiento para otorgar o para recibir una base. Entonces, lo que el gobernador nos instruyó y ha dicho públicamente, por eso lo puedo comentar, dijo, bueno, a ver, Giovanni, si hay un problema, nos instruye a consejería, nos instruye a Secretaría de Administración, Honestidad y a Secretaría de Gobierno, y lo que nos dijo fue, si hay un problema ahorita entre la aplicación estricta del derecho y la justicia, pues hay que optar por criterios de justicia. Está bien, las personas que tienen determinada edad y tienen tanto tiempo trabajando y ya dieron pues más de la mitad de su vida al gobierno, vayamos en una conciliación. Se nos pregunta a consejería, desde luego que es permisible porque en el derecho burocrático te permite los procedimientos paraprocesales conciliatorios, donde se puede llegar de manera consensada a decir, ok, aquí está este litigio y vamos, acordamos y hay una reinstalación. Fueron criterios que se tomaron en consideración. El gobernador nos dijo, bueno, a ver, la persona que es invidente, la persona que tiene una discapacidad permanente, la persona que tiene una enfermedad grave también, que tenga necesidad del servicio del seguro social, entre otras de las características que se fueron delimitando y una evaluación. Sin embargo, Giovanni, hemos visto que en las manifestaciones que continuaron haciendo frente al Palacio de Gobierno, los que se quedaron sin empleo, aparecieron personas todavía con discapacidad, con debilidad visual, de muy avanzada edad. Ellos no van a tener ninguna posibilidad. Después de su plantón en los corredores del Palacio de Gobierno, por cierto, se retiraron sin dar mayores datos de si había llegado a algún arreglo al fin.
Esto, el resto, la diferencia entre estos 667 y los 1.344 plazas suprimidas, no tienen ya ninguna posibilidad. Es decir, las negociaciones están canceladas. ¿Es caso cerrado para ustedes? Bueno, y fíjate, Paco, que es una gran oportunidad, por eso el agradecimiento, porque justamente las personas de las que estaban, tengo que decirlo así, a mi juicio, las utilizaron en la marcha, porque ellas ya estaban dentro de los reinstalados, pero acompañaron y los mandaron enfrente de la marcha. Algunos de ellos ya habían hablado con la CAT, con lo que es la Coordinación de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, y estaban incluidos dentro de las listas de los reinstalados. Nos extrañó mucho de que fueran al frente y fueran diciendo que no, cuando ellos perfectamente sabían, y eran de los primeros que estaban citados para ser reinstalados. Y por eso mismo ahorita no hay ninguna protesta, porque ellos ya se encontraban dentro de los reinstalados y como fue el acuerdo, fueron las primeras personas que en cuanto se empezaron los procedimientos conciliatorios ante la Junta de Arbitraje, empezaron a ser reinstalados. Entonces sí, nosotros en una segunda plática que tuvimos, sí les hicimos el llamado y dijimos, oigan, eso no se vale, porque están haciendo parecer como que estas personas no fueron reinstalados conforme a los criterios y ya están dentro de los reinstalados. Y luego encontramos también dentro de las quejas de las redes sociales a personas que justamente estaban señaladas y que decían, es que yo tengo, es injusto, tengo alguna discapacidad. Encontramos cuando menos 65 expedientes que los cruzamos con el IMSS. Y cuando vimos la discapacidad de que tenían ansiedad o que tenían problemas de depresión o que tenían un problema de rótula en el año 2022, nosotros estamos siendo cuidadosos y respetuosos también. Ellos presentaron una nueva lista y estamos acudiendo ante la Autoridad de Seguridad Social que nos tenga que dar la información y entonces estamos comparando porque nos traían algunas recetas médicas particulares o de alguna clínica pues que tiene alguna característica pública, pero que no es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces empezamos a comparar los datos con las personas y con las instituciones que deben tener sus expedientes clínicos para saber si realmente son personas que tengan y cumplan esa característica, porque también pasó algo y tenemos que decirlo, digo, al final de cuentas, sé que cuando se dice la verdad puede molestar, les puede incomodar, pero es la verdad. Al segundo día que empezaron las pláticas y la recepción de documentación, si en el primer día habían aparecido 10 madres solteras, en el segundo aparecieron 100 madres solteras, y en la tendencia es que todas se presentaban como madres solteras o que ya se habían separado y que estaban en proceso de iniciar el divorcio. Entonces, creo que ahí también faltando a la verdad. Y en ese sentido, lo que se hizo fue tomar los criterios y decir, estas personas son las que cumplieron determinado criterio y con las que se pudo empezar a conciliar. El día de hoy que estamos platicando, Paco, te puedo decir que ya fueron reinstaladas las 667 personas. Por ahí había un par de personas que estaban localizándolas a través de sus compañeros porque no habían acudido en los tiempos que se les había marcado. Y también ya les fueron pagados y reintegrados. Nosotros como gobierno del Estado estamos cumpliendo ese acuerdo con un tamiz de justicia, pero sí reiterar de que en la revisión que se hizo de esas 1.344 bases no hubo error, como lo pretenden hacer a ver algunos medios. No hubo equivocación por parte del gobierno del Estado. No es que, nos equivocamos y ahora sí los vamos a reinstalar. Fue un proceso de conciliación con algunos de los criterios. Por ejemplo, nos encontramos también, tenemos que decir, historias de gente que había estado en la fiscalía 30 años, que la persona de la que me refiero, una mujer, tenía más de 60 años de edad y que justamente había iniciado su proceso de jubilación. Sin embargo, cuando tú vas a una auditoría y un expediente, no ves eso, tú ves que el procedimiento ha sido correcto. Consejería lo que vio fueron números, al final de cuentas, como nos lo otorgaron y como es un procedimiento normal, y en esa circunstancia, pues no conocemos de cara a cara a la persona, pero hubo esa oportunidad en la revisión que ellos mismos pidieron para poder entregar documentación. Esos fueron los criterios, Paco. Nosotros seguimos, pues, las otras personas se decantaron por la vía jurídica, están en la vía jurídica, estamos atendiendo las contestaciones de los amparos y de lo que han ido promoviendo. Bien, Paco, si me lo permites, Giovanni, has dicho varias cosas muy importantes y en algunas casi coincido contigo, Giovanni, sobre todo cuando estuve en la política, me llamó la atención, me llamaba enormemente la atención de que un gobierno estatal o municipal
tuviese 3 sindicatos y en algunas ocasiones municipios hasta 5 sindicatos. Hablabas de los piñatazos de cada fin de sexenio, que efectivamente siempre los gobernadores entregaban Fiats, entregaban placas de taxis, entregaban plazas a burócratas. Lo digo con respeto para las personas afectadas de estos 1,264 burócratas, pero se me hace injusto. Hablabas también como empresa, hablabas también como una relación laboral que debemos de tener todos. No puedes tener personas que no tengan el perfil para el trabajo que desempeñen. No puedes tú contratar a cualquier persona nada más por imposición de un sindicato, del segundo, del tercero, del quinto. ¿Por qué no se regula en la actualidad, sobre todo de tu área, estas contrataciones en el sentido de poner a las personas indicadas en los puestos indicados, de acuerdo a los niveles, de acuerdo a las acciones y trabajo que realicen en cada una de las áreas, pero también hacer normas, hacer funciones que deban de respetar, que deban de cumplir? ¿Por qué no evaluar el trabajo? Porque también estás diciendo de que muchos ni siquiera se presentan, otros están comisionados, en fin, es un piñatazo que les dieron y que lo guardan, pero que pocas veces se puede decir, oye, ¿cómo puede administrar un gobierno, un municipio, un presupuesto si prácticamente se va más del 30, 40, 50% del presupuesto en nómina, en empleados? ¿Es difícil poder regular todo esto, Giovanni? Bueno, don Humberto, fíjese que realmente los mismos estatutos del sindicato los regulan. Tienen su comisión mixta de escalafón. Ellos son los que tienen que ir, en cierta forma, evaluando, también dando los niveles conjuntamente con la Secretaría de Administración. Pero volvemos a la corrupción. Volvemos a la corrupción. Nosotros podemos decir y asegurar que en estos 2 años de gobierno, lo que se han dado y se han otorgado es conforme al convenio sindical, 35 en el primer año y 35 en el segundo año, es decir, 70 plazas, 70 bases que se han otorgado. Si usted va a los años anteriores, hablamos de 400, 500 bases por año en los gobiernos. Pero además, ahí está el tema de la corrupción, la venta de niveles. Encontramos personas de las que están suprimidas, Paco, Humberto, que de repente eran empleados de confianza y a la siguiente semana o esperaban algunos meses antes de que termine el sexenio o a la mitad del sexenio y les daban base sin cubrir el procedimiento, sin haber sido propuestos por el sindicato, pero además con niveles o con los más altos, sin pasar por procedimientos de escalafón. Y hablamos de un tema de corrupción evidente, permitida también por las dirigencias sindicales y por los exfuncionarios de la Secretaría de Administración. Por eso, don Humberto, hay iniciadas 101 carpetas de investigación en la Fiscalía General y están iniciadas carpetas ya en la Fiscalía Anticorrupción contra los exservidores públicos, porque desde luego que está normado y hay ejercicio ilícito de atribuciones y facultades que se han estado ejerciendo, pero eran colusión. Por eso sí hablamos de un cártel también en las plazas, en el tema de las plazas. No es posible, por ejemplo, en el periodo de Gavino, don Humberto, más de 3,500 bases, después de 210 que podía dar, dio más de 3,500 bases, Gavino. Poca madre. Más de 1,600 Alejandro Murat, más de 1,500 Ulises Ruiz. Es decir, ocupaban y todo con carga del presupuesto público. Por ejemplo, el tema de la diputada Margarita García, sus 2 hijos. A eso iba, Giovanni. Estos piñatazos sindicales, burócratas, también son piñatazos políticos, ¿verdad? Que se los dan a políticos, caso concreto de nuestra amiga diputada Margarita García, que tiene a sus 4 hijos y luego empieza a gritar, ¿no? No, a mí me llamó mucho la atención porque me digo, yo siempre la he respetado, la conocemos, Humberto, y que al día siguiente que pasó esto, hasta pensé en verdad que, digo, pues es diputada del Partido del Trabajo, la línea es defender el trabajo,
pero sube de una manera brusca, agresiva, en una conferencia y empieza a decir, no, que Giovanni es el nuevo Chucky y algunas cosas. A mí me dio mucha risa, la verdad, porque pues la forma de actuar, menos, yo conozco su perfil, la conozco bien a Margarita, pero cuando nos dimos cuenta, la misma base trabajadora se empieza a decir, es que está molesta porque ahí van las dos bases de su... Y como yo tenía números, pues empezamos a buscar y nos dimos cuenta que sí, que estaban sus hijos ahí. Luego la misma base nos dice, ahí está su nuera también, ¿no? Y ahí está su hermano también. O sea, y nos quedamos viendo y dijimos, bueno, y entonces se destapa, Humberto, una cloaca de ver cómo traficaban con las plazas, con las bases, y nosotros decimos, bueno, y entonces el clavado, y ya habíamos visto el histórico del crecimiento, dijimos, cómo Gavino dio el 1000% más de base a lo que podía dar, enquistadas ahí, y nosotros revisamos el sexenio anterior únicamente. Por eso, ¿qué es lo que quiero que entienda la gente cuando dicen, y siempre es lógico, como ser humano nos vamos con el que es débil, ¿no? El Estado está en diciembre, a vísperas de Navidad, está dejando sin empleo. Lo que se está haciendo es aplicar la ley. Es lo que se aplicó la ley, y si hay procedimientos conciliatorios, te compro, Paco, la contradicción que se puede ver, porque es ilógico, bueno, son ilegales, entonces ¿por qué se regresan? Sí, por criterios de humanidad, como lo pusieron en la mesa, y porque el gobernador también nos dijo, está bien, vayamos pues buscando un tema de justicia frente a la aplicación que es de la ley fría. Y fuimos conciliando. Entonces, al momento, reitero, hemos ido construyendo esta ruta también de manera conjunta, con representación. Es muy importante que se sepa. También estuvieron los representantes de los trabajadores de las bases suprimidas y estuvo el sindicato. No fue de manera unilateral. Junto con ellos, la Secretaría de Administración y Secretaría de Honestidad fueron revisando caso por caso de cuáles iban calificando, previo análisis que se hizo de las direcciones administrativas también de cada una de las dependencias para alcanzar un punto de conciliación.